En el video anterior hablamos de una ruta muy importante, la de quienes quieren tocar música por hobby. Y dijimos algo que para mí era clave. Tocar por hobby no es tocar mal. A veces una persona solo quiere tocar canciones, tocar en casa o tener un espacio personal con la música, y eso también es válido. Pero hoy vamos a entrar a una ruta distinta. La ruta de quienes quieren tomarse su instrumento en serio. No necesariamente para ser famosos o vivir solamente de tocar, sino porque quieren formarse como músicos capaces de trabajar, tocar con otros, sostener un repertorio, entender estilos y responder musicalmente en situaciones reales. Y aquí la palabra importante es esta: instrumentista. Porque ser un instrumentista no es simplemente tocar canciones en un instrumento. Tocar canciones puede hacerlo mucha gente, pero formarte como instrumentista implica otra cosa. Implica trabajar tu técnica, tu sonido, tu lectura, tu lenguaje musical, tu ritmo, tu oído, tu repertorio, tu improvisación, tu conocimiento de estilos, tu forma de tocar con otros y tu responsabilidad profesional. Porque sí, un instrumentista no solo se forma estudiando escalas o canciones difíciles, también se forma aprendiendo a llegar preparado, a escuchar, a respetar el tiempo de los demás, a entender el estilo que está tocando y a sonar bien dentro de una situación musical real. Por eso, en este vídeo quiero responder esta pregunta: ¿qué deberías estudiar si quieres ser instrumentista sin ir a un conservatorio? Y sobre todo, ¿qué significa estudiar un instrumento en serio? Porque aquí ya no estamos hablando solamente de tocar un rato cuando se puede. Estamos hablando de alguien que quiere construir una vida musical más seria. Y si quieres dedicarte a la música, aunque sea poco a poco, tienes que empezar a tratar tu formación como algo más cercano a un trabajo que a un hobby. Creo que uno de los errores más comunes es pensar que ser un buen instrumentista significa tocar rápido o tocar cosas difíciles. Y sí, la técnica importa muchísimo, pero la técnica por sí sola no te convierte en un buen músico. Puedes tocar muchas notas y no decir nada. Puedes tener mucha velocidad, pero no tener buen tiempo. Y ahí aparece una diferencia importante. No es lo mismo tocar mucho que estudiar bien. Un instrumentista se construye acumulando horas con el instrumento, pero horas de práctica efectiva. Tenemos que empezar a pensar en un instrumentista como en un atleta, porque créeme, para un instrumentista, incluso cosas como su alimentación y sus hábitos pueden influir a su rendimiento. Un instrumentista se construye con dirección, porque puedes pasar años tocando las mismas cosas, repitiendo los mismos errores y reforzando los mismos vicios técnicos, y aún así sentir que estás practicando. Pero practicar no solamente es repetir. Practicar es observar, corregir, aislar problemas, escuchar, volver a hacerlo lento, entender qué está fallando, construir nuestro control y luego llevar todo eso a la música real. Entonces, si quieres ser un instrumentista, el objetivo no debería ser simplemente tocar más. El objetivo debería ser tocar mejor, con más conciencia, con mejor sonido y tiempo, con más criterio y con más responsabilidad. En esta serie venimos hablando de rutas de estudio, y cada ruta tiene un propósito distinto. La ruta de quien toca por hobby busca disfrutar, tocar canciones y sostener una relación amable con la música. La ruta del instrumentista tiene un centro más exigente: convertir el instrumento en una extensión de ti mismo para poder resolver problemas musicales en situaciones reales. Ya sea en una sesión de grabación o tocando en vivo, un instrumentista tiene que resolver los problemas que se le plantean a nivel musical y saber cómo resolverlos o tener las herramientas adecuadas para poder, al menos, intentarlo. Y eso no sucede solo por sentarte a tocar todos los días. Sucede cuando estudias con método, cuando desarrollas criterio, cuando aprendes a escuchar, cuando entiendes el estilo, cuando cuidas tu cuerpo y cuando asumes una actitud seria frente al estudio diario. Ya lo dije, debemos pensar en los hábitos de un instrumentista como en un atleta. Los entrenamientos de un futbolista, por ejemplo, no son solamente jugar partidos de fútbol o pichangas, como le decimos en Perú, todos los días. Tienen que hacer entrenamientos focalizados, con peso, para mejorar su rendimiento ante determinadas situaciones, realizar ejercicios de HIIT o de cardio para mejorar su performance. Entonces, si quieres ser instrumentista, yo ordenaría tu formación por lo menos en las siguientes áreas: la búsqueda de un buen profesor o guía, técnica, sonido,
lectura, lenguaje musical, ritmo, oído, repertorio, improvisación, estilos e historia, tocar con otros y disciplina profesional. Vamos por partes. La primera área es buscar un profesor o una guía. Y ya sé que somos autodidactas, ya sé que quizás no tenemos posibilidades, pero si quieres ser instrumentista, especialmente al inicio, buscar un buen profesor puede ahorrarte años de estudio sin guía. Y no necesariamente necesitas ser alguien a quien le pagues. Puede ser un amigo o conocido que te corrija los ejercicios que hayas estructurado por tu cuenta. Aunque yo sí te recomendaría que hagas el esfuerzo y pagues por lo menos un mes del mejor profesor que te puedas permitir. Créeme, cuando llevé clases con mi primer profesor logré consolidar en un mes más de lo que había logrado por mi cuenta en 10 años de haber estado aprendiendo solo. De todas maneras, si aún no te convences o no tienes el dinero suficiente, déjame un mensaje por Instagram, a la cuenta de Tarareando o a Yo Soy Lo Bandé, y veamos qué podemos hacer para que tu formación no se frustre y vaya de la mejor manera. Regularmente doy clases gratuitas de orientación para que músicos autodidactas de todo el mundo puedan seguir este camino. No te desanimes. Recuerda que ser autodidacta no significa rechazar maestros o hacerlo todo solo. Ahora ya nadie aprende nada completamente solo, aunque lo pienses así. De alguna u otra forma estás utilizando herramientas que desarrollaron otros. Y si alguien puede acortarte el camino, merece la pena intentarlo. A veces ser autodidacta significa tomar responsabilidad por tu formación, y parte de esa responsabilidad es saber cuándo necesitas que alguien te observe desde afuera. Un profesor puede ayudarte a corregir postura, técnica, atención, respiración, digitación, sonido y hábitos de estudio. Y eso es clave porque muchos errores técnicos no se sienten como errores al inicio. Uno se acostumbra. Te acostumbras a tensar demasiado, te acostumbras a tocar con mala postura. Corregir eso puede tomar mucho más tiempo. En algunos casos incluso puede llevar a lesiones. Por eso, en esta ruta, al menos al inicio, lo vamos a recomendar. No para depender de él toda la vida, sino para construir una base más sana. Un buen maestro no solo te enseña ejercicios, te ayuda a mirar lo que tú todavía no sabes mirar. Te ayuda a ordenar el camino, te ayuda a evitar retrasos innecesarios. Y a veces eso vale muchísimo más que acumular cientos de tutoriales sin saber si estás haciendo bien las cosas. La segunda área es la técnica, y precisamente un buen maestro te va a ayudar a desarrollarla de una manera más amigable, pero aunque tengas el mejor maestro del mundo, el trabajo tienes que hacerlo tú. Los ejercicios técnicos pueden parecerle tediosos o aburridos a muchos músicos, y en mi experiencia como docente son el filtro entre quien quiere dedicarse a la música como instrumentista y quien quiere tener la música solo como un pasatiempo. No te voy a mentir. Para desarrollar una buena técnica vas a tener que realizar ejercicios y repetirlos durante muchas horas y no lo vas a dejar de hacer durante toda tu vida. Y muchos de esos ejercicios te van a parecer feos o que no son musicales, pero hay que hacerlos. Y hacerlos con buena actitud y práctica consciente. Porque la técnica es desarrollar control sobre tu instrumento para poder expresar mejor una idea musical. Si eres cantante, puede ser respiración, afinación, colocación, dicción, correcta impostación en todo tu registro. Y eso es importante entenderlo. Si eres guitarrista, eso puede ser coordinación entre ambas manos, limpieza, digitación, cambios de posición y control de tensión. No se estudia técnica igual en todos los instrumentos, pero sí hay una idea común. La técnica debe ayudarte a tocar con más libertad, no con más tensión. Por eso, estudiar técnica no es solo tocar más rápido. También es tocar más limpio, más relajado, más parejo, más consciente, más preciso, con mejor sonido, con menos esfuerzo innecesario. A veces una buena práctica técnica no consiste en hacer algo difícil. Consiste en hacer algo simple y hacerlo realmente bien. Una escala lenta pero pareja. Una frase sencilla pero con buen sonido. Porque la técnica es la parte invisible que sostiene lo que se oye. El público quizá no sabe qué ejercicio estudiaste, pero sí percibe si suenas inseguro, si te pierdes en el tiempo, si las notas salen sucias o si el instrumento parece dominarte a ti y no tú al instrumento. Es frustrante también para el público verte sufrir en el escenario. Entonces, si quieres ser instrumentista, técnica, de todas maneras. La tercera área es el sonido.
que es parte de una buena técnica, pero quizá te sirva estudiarla como un área aparte, porque también es estilístico. Esta es una de las grandes diferencias entre alguien que toca las notas y alguien que empieza a sonar como instrumentista. Porque un buen músico no solo toca lo correcto, suena bien. Y eso parece obvio, pero muchas veces se olvida. Hay personas que estudian escalas, acordes, velocidad, repertorio, teoría, pero no se detienen a escuchar su propio sonido. ¿Cómo atacan una nota? ¿Cómo terminan una frase? El sonido también se estudia. No es solo comprar un mejor instrumento, no es solo tener mejor equipo. El sonido empieza en la forma en que produces la nota, o incluso antes, en la forma en que piensas la nota. El instrumento, y esto me lo han dicho varios de mis profesores, es solo un amplificador de lo que ya tienes en la cabeza. Y hay algo que me dijo uno de mis profesores de bajo que se me quedó grabado a fuego. La técnica es nuestro primer ecualizador, porque el sonido empieza en la mano, en el aire, en el cuerpo, en el ataque, en la intención, en la dinámica, en cómo escuchas. Si eres guitarrista, una misma nota puede sonar distinta dependiendo de dónde la ataques y con qué intención. Si eres cantante, una misma frase puede cambiar completamente según cómo respiras y cómo pronuncias. Y aquí entra una práctica que muchos evitan porque incomoda: grabarse. Grabarte tocando puede ser cruel al inicio, pero es necesario, porque cuando tocas estás ocupado ejecutando. Cuando te escuchas grabado, puedes observarte. Puedes darte cuenta de si corres, si te atrasas, si tu dinámica es plana o si la frase no respira. Y eso no es para destruirte, es para aprender. Un instrumentista tiene que desarrollar la capacidad de escucharse desde afuera, porque si no puedes escuchar tu propio sonido, difícilmente vas a poder mejorarlo. Otra cosa que tienes que hacer es escuchar músicos que toquen el instrumento que tú quieres tocar y conocer el sonido de quienes se acercan más al sonido que tú quieres tener. La cuarta área es la lectura. Y aquí quiero ser claro, si quieres ser instrumentista, la lectura sí importa. No estoy diciendo que todos tengan que leer como músicos de orquesta desde el primer año, pero al nivel de alguien que quiere formarse como instrumentista, la lectura deja de ser algo decorativo. Leer te abre puertas, te permite estudiar métodos, te permite llegar mejor preparado a un ensayo o a un trabajo. Y aquí no hablo solo de leer notas en un pentagrama, aunque eso es importante. Hablo de leer música en un sentido mucho más amplio. Leer ritmos y cifrados, leer estructuras y dinámicas, articulaciones. Entender todos los signos, saber la acentuación de los compases, entender tonalidades. Entender una partitura o una guía o un arreglo. Un instrumentista que lee tiene una herramienta más. Y en algunos contextos esa herramienta puede marcar la diferencia entre que te llamen o que no te llamen. Porque a veces no hay tiempo para explicarte todo de oído. A veces te mandan una partitura o una guía y ahí no basta con decir, pero yo ya soy musical. La musicalidad es fundamental, pero la preparación también. Entonces, ¿qué debería estudiar un instrumentista en lectura? Primero, lectura rítmica. Antes incluso de leer muchas notas, tienes que entender duraciones, silencios, compases, subdivisiones, síncopas y contratiempos. Segundo, la lectura melódica. Reconocer notas, direcciones, intervalos, armaduras, alteraciones según tu instrumento. Y la tercera es la lectura aplicada. Saber seguir una estructura, leer indicaciones musicales, reconocer repeticiones, cortes, dinámicas, entradas. Y no tienes que dominar todo de golpe o convertirte de la noche a la mañana en un lector a primera vista, pero sí deberías ir construyendo esa alfabetización musical, porque leer no reemplaza escuchar, pero leer te da otra forma de entrar a la música, y al leer se aprende haciéndolo, como cuando aprendiste a leer el idioma que hables. La quinta área es el lenguaje musical, y la separo de la lectura porque no es lo mismo. Leer es poder decodificar lo que está escrito. El lenguaje musical es entender cómo funciona la música por dentro y cómo nos comunicamos los músicos. Para un instrumentista esto es importantísimo porque no basta con mover los dedos, cantar afinado o tocar una partitura correctamente. También necesitas entender qué estás tocando. Aquí entra la armonía, entender intervalos y acordes, progresiones, tonalidades, funciones tonales, cadencias y las relaciones entre acordes.
No para hablar difícil, sino para poder ubicarte musicalmente, saber cuándo una canción está descansando o cuándo está generando tensión y por qué lo hace. Entender, por ejemplo, los intervalos te ayuda a entender cómo se construyen melodías, frases, acordes, arpegios y líneas. Si no entiendes los intervalos, muchas cosas parecen fórmulas sueltas. Pero cuando los entiendes, empiezas a reconocer distancias, direcciones y relaciones dentro de la música. También están los acordes y los arpegios. Un instrumentista necesita conocer los acordes no solo como posiciones o dibujos, sino como estructuras sonoras y elementos para generar tensión y reposo. Y tienes que conocer acordes y arpegios aun cuando tu instrumento sea melódico o seas cantante. Tienes que estudiar qué notas forman un acorde, qué notas lo definen, qué notas puedes destacar al tocar una melodía, una línea o una improvisación. Y aquí aparecen dos conceptos muy útiles: las notas cordales y las notas de paso. En un lenguaje más académico, hablamos de notas cordales, notas de paso, bordaduras, apoyaturas, etc. En el jazz lo simplificaron a dos: target notes y approach notes, o notas objetivo y de aproximación. Y aunque los nombres cambien según el enfoque, la idea de fondo es la misma y muy importante, que no todas las notas tienen el mismo peso en un contexto determinado. Hay algunas notas que definen el acorde, son las notas cordales, y otras que te ayudan a llegar a ellas, son las notas de paso o las aproximaciones. Eso para un instrumentista es oro, porque cambia la forma en que fraseas, improvisas, acompañas o construyes una línea. También es importante entender estructuras, la forma de una canción, de una pieza, de un estándar, de una obra. ¿Dónde está la introducción? ¿Dónde aparece el tema? ¿Dónde se repite una sección? ¿Dónde hay un puente? ¿Dónde vuelve el material inicial? ¿Quién está tocando la voz principal en este momento? ¿Soy yo y tengo que destacar? ¿O es otro y tengo que evitar opacarlo? Porque un instrumentista no puede tocar como si cada compás fuera una isla. Tiene que entender la arquitectura de la música. El lenguaje musical te permite dejar de tocar por inercia y empezar a tocar con comprensión. Y cuando entiendes mejor, también puedes resolver mejor. Puedes transportar, acompañar, improvisar, puedes adaptarte, puedes comunicarte con otros músicos. Por eso, si quieres ser instrumentista, estudia el lenguaje musical, no como teoría muerta, sino como el idioma que te permite entender qué estás diciendo con tu instrumento. La sexta área es el ritmo y el tiempo. Y esta área puede destruir o levantar a un instrumentista. Puedes tener buen sonido y buena técnica, pero si tu tiempo es débil, tocar contigo se vuelve difícil. El ritmo no es solo no perderse. El ritmo es pulso, subdivisión, acento, estabilidad, dirección, groove, silencio, cuerpo. Un instrumentista necesita saber dónde está parado en el tiempo. Necesita poder tocar con metrónomo, pero también necesita poder tocar música, no solamente obedecer clics. Necesita sentir las subdivisiones, entrar a tiempo, cortar a tiempo, no correr cuando viene una parte difícil o cuando te emocionas, y no atrasarte cuando la frase exige más control. Y esto no se resuelve solo tocando más, se estudia. Puedes practicar con metrónomo y tocar con pistas, puedes grabarte para revisar si te adelantas o te atrasas. Y aquí hay algo importante. Cada estilo tiene una forma distinta de sentir el tiempo. No se toca igual un vals peruano que un vals vienés. No se toca igual un jazz de Nueva Orleans que un bossa nova. Incluso, aunque estén escritas igual, las corcheas del barroco no son las mismas, o mejor dicho, no se tocan igual que las del clasicismo. O una corchea regular no se toca igual que una corchea swing. Entonces el ritmo no solo es matemático, también es estilístico. Y eso lo vamos a retomar cuando lleguemos a la 10ª área. No basta con contar bien. Hay que sentir dónde vive el acento, dónde respira el estilo, qué tipo de energía necesita esa música. Un buen instrumentista no solo toca a tiempo, toca con el tiempo adecuado para la música que está haciendo. La 7ª área es el oído. Y aquí quiero unir dos cosas: entrenamiento auditivo y escucha activa. Porque a veces pensamos en el oído solo como ejercicios de intervalos, y eso sirve. Pero para un instrumentista, el oído tiene que ir mucho más allá. El oído es lo que te permite sacar una frase. El oído es lo que te permite darte cuenta
de si estás tocando dentro de la música o peleándote con ella. Es una herramienta de supervivencia musical y se entrena. Puedes sacar melodías de oído, puedes transcribir frases cortas, pero también puedes hacer algo más simple y más profundo. Escuchar con atención, no como fondo. No escuchar la música solamente como un accesorio, escuchar de verdad. Preguntarte qué hace tu instrumento dentro de una canción. Preguntarte cómo acompaña cuando no es protagonista. Un instrumentista tiene que escuchar mucha música, pero no solo mucha música en cantidad, también escuchar con calidad, escuchar versiones, escuchar referentes de tu instrumento, porque gran parte de tu sonido y de tu criterio se forma escuchando. Uno toca también con la memoria de todo lo que ha escuchado. La octava área es el repertorio. Y aquí el instrumentista tiene que ir más allá de me sé esta canción. El repertorio no es una lista de temas que alguna vez tocaste. El repertorio es una biblioteca viva. Es el material con el que desarrollas técnica, estilo, oído, lectura, memoria, interpretación y criterio. Si quieres ser instrumentista, necesitas repertorio, canciones, estudios, piezas, obras, estándares, grooves, acompañamientos. Pero no se trata de tocar 1000 cosas a medias. Se trata de estudiar repertorio con profundidad. Una canción puede enseñarte ritmo, otra puede enseñarte fraseo, y esto es importante. No todo repertorio se estudia igual. Hay repertorio para técnica, para interpretación, para lectura, para tocar con otros. Hay repertorio para conocer estilos. Si eres guitarrista, no deberías tocar solo las canciones que ya te salen cómodas. Si eres cantante, no deberías cantar solo lo que no te exige nada. El repertorio te obliga a encontrarte con problemas reales. Y por eso es tan útil, porque la música real siempre te pide algo más que el ejercicio. Te pide intención. La novena área es la improvisación. Y aquí quiero aclarar algo. Improvisar no es solamente tocar lo que salga. Improvisar es desarrollar la capacidad de responder musicalmente en el momento. Puede ser crear una frase, puede ser variar un acompañamiento, puede ser hacer un solo, cambiar una melodía, resolver una entrada, adaptarte cuando algo cambia o encontrar una salida cuando algo no salió como estaba planeado. Improvisar es componer en el momento, y para eso tienes que saber crear un motivo, luego desarrollarlo y poder cerrarlo. Un instrumentista debería estudiar improvisación porque la improvisación desarrolla muchas habilidades al mismo tiempo. Oído, lenguaje, ritmo, memoria musical, criterio, reacción. Pero improvisar bien requiere conocer el lenguaje. Requiere saber dónde estás armónicamente, requiere saber hacia dónde quieres ir melódicamente. Por eso la improvisación se conecta con todo lo anterior, con los acordes, con los arpegios, con las notas cordales y las notas de paso, con el ritmo, con el estilo, con la escucha. Un instrumentista que improvisa no solo tiene más recursos, también entiende mejor su instrumento, porque deja de repetir siempre lo aprendido y empieza a tomar decisiones musicales en tiempo real. Y eso es parte importante de la formación, incluso si no quieres ser solista, incluso si tu rol principal es acompañar, porque acompañar también exige improvisar pequeñas decisiones todo el tiempo. La 10ª área es estudiar estilos e historia. Y esto es fundamental, porque un instrumentista no toca en el vacío, toca dentro de tradiciones, géneros, contextos, épocas y formas de sentir la música. Y si no entiendes un poco de eso, puedes tocar las notas correctas y aún así tocar mal el estilo. Puedes tocar reggae sin entender dónde vive su acento porque no sabes qué es el one drop o el skank. O puedes ser guitarrista y querer tocar un vals peruano y no saber qué es el tundete. O por ejemplo, puedes ser un instrumentista de algún metal, como trombón o trompeta, y no entender que si vas a tocar una obra antigua, tienes que bajar tu nivel sonoro, porque en ese tiempo los instrumentos eran o más pequeños o simplemente no permitían la presión sonora que los instrumentos actuales. Por eso, un instrumentista tiene que estudiar historia, no necesariamente como un historiador académico, pero sí con curiosidad. ¿De dónde viene ese estilo? ¿Qué función tenía? ¿Quiénes fueron sus referentes? ¿Qué instrumentos eran centrales? ¿Qué patrones rítmicos lo definen? ¿Qué forma de frasear
era la común. La historia te da contexto y el contexto cambia tu forma de tocar, porque no es lo mismo ejecutar notas que interpretar un estilo. Para estudiar estilos no basta con leer una definición, hay que escuchar. Escuchar a los referentes, escuchar grabaciones importantes, escuchar cómo acompañan, cómo frasean, cómo usan el silencio. A veces el estilo está más en los detalles que en la partitura. Está en cómo se acentúa un golpe, está en cómo se deja respirar una melodía. Un instrumentista que estudia historia no solo sabe más datos, toca con más respeto, y eso se nota. La 11ª área es tocar con otros. Y esto no se puede reemplazar completamente estudiando solo. Puedes avanzar muchísimo en tu cuarto. Puedes estudiar técnica, teoría, lectura, oído, repertorio. Pero tarde o temprano, si quieres ser instrumentista, tienes que tocar con otras personas. Porque ahí aparecen cosas que no aparecen igual cuando estás solo. Escuchar mientras tocas, adaptarte a un tiempo común, no tapar al cantante, no querer ser protagonista todo el tiempo. Tocar con otros te enseña humildad musical, porque te obliga a entender que no estás solo. Y esto es especialmente importante para instrumentistas. Un buen instrumentista no es solo alguien que toca bien cuando está solo. Es alguien que hace que la música funcione mejor cuando toca con otros. A veces eso significará destacar, pero otras veces también significa sostener. Y eso también es oficio. Por eso es importante ensayar, participar en ensambles, tocar con amigos, acompañar a cantantes, ir a jammings o grabar con otros. Cada situación real te enseña algo. La 12ª área quizá no parece musical, pero lo es. Y es la disciplina, puntualidad y responsabilidad. Y te lo digo así de claro. A veces esto define si te vuelven a llamar o no. Puedes tocar muy bien, pero si llegas tarde o si no estudiaste el repertorio, estás complicando el trabajo de todos. Y en la música real, eso pesa. Y pesa muchísimo. Porque ser contratado no solo depende de tocar bien, también depende de ser confiable, de llegar a la hora, de llegar preparado, de llevar tu instrumento en buen estado, de saber tus partes, de anotar cambios, de respetar las indicaciones, de cuidar el volumen, de responder los mensajes, de no hacerle perder el tiempo a los demás. Eso también es parte de ser un buen instrumentista. Y si quieres ver la música como un trabajo, entonces tienes que asumir la responsabilidad que se tendría ante cualquier trabajo. No por ser músicos autodidactas tenemos el derecho a ser irresponsables. No por haber aprendido por nuestra cuenta significa que podemos llegar sin prepararnos. Al contrario, si elegiste construir tu propio camino, también tienes que hacerte cargo de sostenerlo. A veces, alguien no es el músico más virtuoso, pero lo vuelven a llamar porque es puntual, serio, resuelve y hace que el ensayo avance porque llega con sus partes resueltas. Y a veces alguien toca increíble, pero nadie quiere trabajar con esa persona porque todo se vuelve difícil. Entonces sí, estudia escalas, pero también estudia tu forma de trabajar, tu actitud frente al estudio diario, tu respeto por el tiempo ajeno. Eso también forma parte del oficio y quizá no aparecen muchos métodos, pero en la vida real importa muchísimo. Ahora, todo esto puede sonar bastante grande, gigante. Técnica, profesor, sonido, lectura, lenguaje musical, ritmo, oído, repertorio, improvisación, historia, tocar con otros, disciplina. Y sí, formarse como un instrumentista es exigente, pero justamente por eso hay que decirlo con toda claridad. Si quieres ser instrumentista, tienes que trabajar diariamente. No todos los días con la misma intensidad emocional, no todos los días con inspiración, no todos los días con ganas, pero sí con compromiso. Porque si no quieres trabajar tu instrumento de manera constante, probablemente estés más cerca de la ruta del hobby. Y eso también está bien, no está mal, y por eso hicimos el video anterior. Pero tienes que ser sincero contigo mismo. Porque esta ruta es distinta. Esta ruta es para alguien que quiere dedicarse a la música, aunque todavía esté empezando. Y si quieres dedicarte a la música, tienes que empezar a tratar el estudio como un trabajo. Por lo menos, como un trabajo de medio tiempo. Eso significa reservar horas, significa tener objetivos, revisar avances, corregir errores.
Repetir lo que sea necesario repetir significa estudiar incluso cuando no tienes ganas. Y aquí también quiero corregir una idea que a veces se entiende mal. No se trata de variar por variar. No se trata de decir, hoy técnica, mañana oído, pasado repertorio, solo para sentir que estás haciendo de todo. Un instrumentista tiene que estudiar lo que tiene que estudiar. Si tu problema está en la técnica, estudias técnica hasta corregirlo. Si tu problema está en el ritmo, trabajas ritmo todos los días hasta que deje de caerse. No abandonas una debilidad solo porque te aburriste de verla. La trabajas hasta perfeccionarla lo más posible. Y cuando esa área empieza a sostenerse, recién puedes mover el foco hacia otra. Sí, ya sé que la perfección no existe, pero esa no es una excusa para no buscarla. Eso también es estudiar con seriedad. La rutina no debería ser una ruleta de temas. La rutina debería responder a una pregunta. ¿Qué necesita mejorar mi música ahora mismo? A veces la respuesta será la técnica, a veces la lectura, otras veces será el sonido. Quizás sea el repertorio y quizás también sea la disciplina, pero la decisión no debería venir del capricho, debería venir de una evaluación honesta. Y aquí un profesor también puede ayudar mucho, o un amigo, o mi director, porque a veces uno cree que su problema es una cosa, pero el problema real está en otra. Crees que necesitas tocar más rápido, pero en realidad necesitas tocar más relajado. Crees que necesitas aprender canciones, pero en realidad necesitas mejorar tu ritmo en las canciones que ya tienes. Un buen maestro o una buena guía puede ayudarte a encontrar el problema correcto. Y encontrar el problema correcto ya es avanzar. Ahora, ¿qué no deberías hacer? Porque también creo que vale la pena decir qué no haría yo si quisiera estudiar para ser un instrumentista. No estudiaría solo cosas que ya me salen. No dejaría la lectura para algún día. No practicaría siempre sin metrónomo. No estudiaría técnica sin revisar si estoy demasiado tenso. No tocaría estilos sin escuchar a sus referentes o estudiar su historia. No llegaría a un ensayo sin haber preparado el material. No pensaría que la puntualidad es un detalle menor. Y sobre todo, no separaría el estudio de la música real. Porque el objetivo no es convertirte en una máquina de ejercicios. El objetivo es convertirte en un músico que pueda tocar mejor, escuchar mejor, responder mejor y aportar mejor. Entonces, si quieres ser instrumentista, la idea sería esta: no basta con tocar mucho, tienes que estudiar con dirección. Buscar un buen maestro para construir mejor la base, estudiar técnica para tener control, estudiar sonido para tener voz, la lectura para abrirte caminos, lenguaje musical para entender lo que tocas, ritmo para sostener la música, oído para escuchar de verdad, repertorio para aplicar lo que estudias, improvisación para tomar decisiones musicales, historia para entender los estilos, tocar con otros para aprender el oficio y trabajar disciplina y puntualidad para ser alguien con quien se pueda trabajar. Porque ser instrumentista no es solo tocar notas, es construir una forma seria de relacionarte con tu instrumento, con la música y con tus compañeros. Y esto no significa perder disfrute, al contrario, mientras más herramientas tienes, más libre puedes ser. Pero esa libertad se construye con paciencia, con orden, con escucha, con práctica, con humildad, con respeto por el oficio. En el siguiente video de esta serie podemos entrar a otra ruta. ¿Qué estudiar si quieres componer canciones? Pero por ahora quiero dejarte esta pregunta. Si tú quieres ser instrumentista, ¿qué sientes que necesitas trabajar más? Técnica, lectura, lenguaje musical, ritmo, oído, repertorio, improvisación o tu disciplina. Cuéntamelo en los comentarios porque eso también va a ayudarme a preparar los siguientes vídeos. Y también, si crees que hay alguna otra área que debe estudiar un instrumentista, dilo en los comentarios. Y si eres autodidacta, cuéntanos cómo va tu camino. También cuéntame si estás buscando profesor o déjame un mensaje por Instagram o por email. Y resolvamos eso de una vez. No importa si no tienes dinero para pagar. O si eres profe y puedes ayudar o quieres ayudar a otros, también dilo. Yo soy Lobandé.
Esto es Tarareando y nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides que al final lo importante es hacer música.